Preguntarle su opinión sobre Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, que está pagando, de acuerdo a una nota de Forbes, $120,000 a una consultora publirelacionista estadounidense para que, de acuerdo a esta nota, logística y el tema de las relaciones, cómo se debe de tomar una foto, la apertura de cómo abrir las puertas, digamos, de los congresistas, toda esta operación. Y bueno, pues es una cantidad pues importante, $120,000, pagarle a una consultora, preguntarle su opinión. De lo consultora, pues explica por sí mismo, ¿no? No voy a comentar más. Problema de la derecha mexicana, que es la derecha, del conservadurismo, que son herederos del conservadurismo del siglo XIX. Miren, ¿qué hubiera pensado el general Lázaro Cárdenas o el propio Adolfo López Mateos con todo su autoritarismo, lo que está ocurriendo ahora con el PRI? Es su visión de la política mexicana. O sea, ¿qué político mexicano que quiera darse a respetar por su pueblo decide que lo más importante es ir a hacer propaganda en contra de México a Estados Unidos? Ese es el problema. Senadores mexicanos o senadoras cuya principal función es un programa de televisión en una cadena en Estados Unidos para hablar mal de México. Sus denuncias que ponen en Estados Unidos en contra de mexicanos. ¿Qué pensamos de personas que han dedicado o que han decidido dedicar su vida a la política, que su principal función está en Estados Unidos y no en México? Pues se explica por sí mismo. ¿Qué hay de diferencia entre eso y los conservadores del siglo XIX que pensaban que nadie podía gobernar México mejor que un extranjero y que iban a denunciar con Napoleón III el problema que estaba viviendo México para que Francia nos invadiera? ¿Qué diferencia hay? Yo no veo ninguna, ninguna. La única diferencia pues son más de 100 años de distancia o 100 años de distancia. 200, 100 años de distancia, no, 200 años de distancia. Menos, pero más de 100 años de distancia. Pero es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre entre Victoriano Huerta, cuyo principal aliado era el embajador de Estados Unidos, para darle un golpe de Estado a Madero? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay de algunos que fueron a Estados Unidos para postularse en México? No hay diferencia. El tema central, por eso es un asunto de soberanía, porque la pregunta es: ¿quién decide sobre México? ¿Quién decide quién gobierna en México? ¿Quién decide a quién se juzga en México? ¿Quién decide a qué gobernador apoyar o a qué candidata o candidato apoyar? ¿Quién decide eso? El pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Ese es el artículo 39 de la Constitución. La soberanía no reside en un gobierno extranjero o en la validación de un gobierno extranjero. La soberanía reside en la validación del pueblo de su propio gobierno, de su destino. Entonces, el problema de la derecha mexicana, de los conservadores
o los medio conservadores, porque aquí es que su validación hacia México es lo que diga el gobierno de Estados Unidos o lo que digan estadounidenses o una cadena de comunicación en Estados Unidos. Su validación es lo que dice el Wall Street Journal, su validación es lo que dice un periódico fuera, su validación es lo que dice el Departamento de Estado, su validación es si te dan visa o no te dan visa. Bueno, van allá. ¿No? Esa es la validación. No, la validación es frente al pueblo. Sea Andrés Manuel López Beltrán o sea otra persona a la que le hayan quitado su visa. O sea, el problema aquí es si los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos vamos a permitir que quien decida en México sea la validación de Estados Unidos de algo, o es el pueblo. Fueron muchos años, todo el neoliberalismo, en donde la validación venía de fuera, no de adentro. ¿Quién le dio la validación a Salinas de Gortari para ponerse como presidente? Aparte de los grupos de interés interno y las instituciones después de un fraude electoral. De fuera. ¿Quién le dio la validación a Calderón para ser presidente? Pues los de aquí adentro, a pesar del fraude electoral, y los de afuera. A quien debería interesarle, quien está en la política, la validación, la única validación que debe importarle es la del pueblo. Porque el pueblo elige y el pueblo manda. Está muy equivocado aquel que piensa que su validación pública es la que diga un medio. Su validación pública es lo que opina el pueblo de él, de ella. Es la cercanía que tiene, es la manera en que se comporta, es su honestidad. Y eso es lo que define su futuro, su reconocimiento, el pueblo de México. Pero además, si uno quiere dejar un legado al hacer política, en general en la vida, hacia sus hijos, hacia sus nietos, ese legado, la única validación que tiene es su comportamiento frente al prójimo y frente a su familia. Y si estás en política, frente al pueblo. Eso es lo que nosotros defendemos, por eso hablamos de soberanía. Por eso decimos la validación no nos la da una visa. La validación, si estás en política, te la da la gente, a quien quieres representar. Eso es lo importante. Ese es el legado que dejas. No una visa o no una visa. Imagínense. Presidenta, y en este punto, usar dinero público para pagarle a una consultora publirelacionista estadounidense, yo no sé si sea legal eso para que le abran las puertas en el Congreso estadounidense. Bueno, ya que lo revisen las instancias que tienen que revisarlo, ¿no? Lo importante aquí es a quién contratas, para quién quieres que te valide. Y bueno, y si necesitas contratar a alguien para eso. En otro tema, Presidenta, sobre